El 24 de enero de 1989, a las 7 de la mañana, Theodore Robert Bundy fue conducido a la cámara de ejecución en la prisión estatal de Florida en Starke. A los 42 años, este hombre que una vez había sido considerado guapo, encantador e inteligente, que había estudiado Derecho y trabajado en una línea directa de prevención del suicidio, que había tenido novias que lo adoraban y colegas que confiaban en él, estaba a punto de morir en la silla eléctrica. Había sido condenado por el asesinato de 2 estudiantes universitarias y una niña de 12 años en Florida. Pero esos 3 asesinatos eran solo la punta de un iceberg aterrador. En sus confesiones finales durante los días previos a su ejecución, Bundy admitiría haber asesinado a 30 mujeres y niñas, aunque los investigadores creen que el número real podría ser mucho mayor, tal vez 100 o más víctimas durante su reinado de terror de más de una década. Mientras Bundy era asegurado en Old Sparky, el apodo de la silla eléctrica de Florida, una multitud se había reunido afuera de la prisión. Pero a diferencia de las protestas contra la pena de muerte, que a veces acompañan las ejecuciones, esta multitud estaba celebrando. Sostenían pancartas que decían «Free a Bundy» y «Gracias por la justicia». Cuando la electricidad atravesó su cuerpo a las 7:16 de la mañana, cuando el médico de la prisión finalmente lo declaró muerto a las 7:16, la multitud afuera estalló en vítores y aplausos. Ted Bundy, el asesino en serie que había aterrorizado al noroeste del Pacífico, las montañas rocosas y Florida, que había escapado de la custodia policial 2 veces, que había defendido su propio caso en el tribunal y se había casado durante su juicio, finalmente había enfrentado la justicia. Pero la historia de Ted Bundy no es solo sobre asesinato y ejecución. Es sobre cómo un depredador pudo operar a plena vista durante años, cómo usó su apariencia atractiva y su encanto superficial para atraer a víctimas desprevenidas, cómo burlaba a la policía una y otra vez, y cómo finalmente su arrogancia y compulsión lo llevaron a su captura. Esta es la historia de uno de los asesinos en serie más notorios de América, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo del mal que puede esconderse detrás de una fachada de normalidad. Esta es la historia de Ted Bundy. La máscara de la normalidad. Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Las circunstancias de su nacimiento ya contenían secretos y mentiras que darían forma a su vida. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía 22 años y soltera cuando dio a luz a Ted. En la década de 1940, el estigma del embarazo fuera del matrimonio era severo, especialmente en familias religiosas conservadoras como la de Eleanor. La identidad del padre biológico de Ted nunca fue establecida definitivamente, aunque el certificado de nacimiento listaba a un vendedor de la Fuerza Aérea llamado Lloyd Marshall como el padre. Algunas teorías posteriores sugerirían que el padre de Ted podría haber sido incluso el propio padre de Eleanor, aunque esto nunca fue probado. Para evitar el escándalo, los abuelos de Ted, Samuel y Eleanor Cowell, criaron al niño como su propio hijo durante sus primeros años. Ted fue llevado a creer que su madre biológica era en realidad su hermana mayor. Esta mentira fundamental sobre su identidad solo saldría a la luz cuando Ted era mayor, y algunos psicólogos más tarde especularían que este engaño temprano podría haber contribuido a su desarrollo psicológico distorsionado. Cuando Ted tenía 4 años, él y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, donde Eleanor conoció y se casó con Johnny Bundy, un cocinero militar del hospital. Johnny adoptó formalmente a Ted, dándole el apellido por el que sería conocido para siempre. Por todos los relatos externos, la infancia de Ted en Tacoma parecía relativamente normal. Asistió a Wilson High School, donde era considerado un estudiante inteligente aunque no excepcional. Era tímido y socialmente torpe durante sus años de escuela secundaria, luchando por encajar con sus compañeros. Pero bajo esta superficie de normalidad ya había señales preocupantes. Vecinos recordarían más tarde incidentes extraños, como encontrar al joven Ted arrodillado junto a la cama de su tía,
colocando cuchillos de cocina alrededor de su cuerpo dormido. Cuando lo atraparon, simplemente sonrió. Bundy asistió a la Universidad de Washington, donde inicialmente estudió psicología china antes de cambiar a psicología. Fue aquí donde comenzó a salir de su caparazón social. Se hizo más seguro, más carismático, más hábil para proyectar la imagen que quería que otros vieran. En 1967, Bundy conoció a una estudiante de California a quien se refería en posteriores entrevistas como Stephanie Brooks, aunque no era su nombre real. Ella era sofisticada, de una familia adinerada, exactamente el tipo de mujer que Bundy aspiraba a impresionar. Se enamoró profundamente de ella, pero cuando la relación terminó en 1968, con Stephanie diciéndole que no tenía futuro y carecía de ambición, Bundy quedó devastado. Este rechazo aparentemente se convirtió en un punto de inflexión para Ted Bundy. Decidió recrearse a sí mismo. Se volvió más ambicioso, más pulido, más deliberado en su presentación. Se involucró en la política local, trabajando como voluntario para campañas republicanas. En 1969 comenzó a trabajar en la línea directa de prevención del suicidio de Seattle, donde conoció a Ann Rule, quien más tarde se convertiría en una escritora de crímenes reales famosa. Rule trabajó junto a Bundy durante varios años y nunca sospechó de las oscuras compulsiones que ya estaban creciendo en su mente. Lo describió como amable, considerado, alguien que realmente se preocupaba por las personas que llamaban con crisis. En 1973, Bundy se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puget Sound en Tacoma. También se reunió con Stephanie Brooks, su exnovia que lo había rechazado años antes. Esta vez fue Bundy quien hizo el rechazo. Después de ganar nuevamente su afecto, después de demostrarle que se había convertido en el hombre exitoso y ambicioso que ella quería, la abandonó abruptamente. Algunos psicólogos creen que esta fue la venganza de Bundy contra el rechazo que había experimentado años antes. Pero para este punto, Bundy ya estaba involucrado en algo mucho más oscuro que juegos de manipulación romántica. El comienzo del terror. El primer asesinato definitivamente conocido de Ted Bundy ocurrió el 4 de febrero de 1974, aunque muchos investigadores creen que pudo haber matado antes. Karen Sparks, una estudiante de la Universidad de Washington de 21 años, fue brutalmente golpeada mientras dormía en su apartamento de Seattle. Sobrevivió al ataque pero sufrió daño cerebral permanente. Nunca pudo identificar a su atacante, pero el modus operandi, entrando al apartamento de una mujer joven mientras dormía y golpeándola con un objeto contundente, se convertiría en la firma de Bundy. Un mes después, el 1 de febrero de 1974, Linda Ann Healy desapareció de su casa fuera del campus en Seattle. Tenía 21 años y era conocida en la comunidad por dar el informe de esquí entre semana en la radio. Cuando su compañera de cuarto descubrió su habitación vacía, la cama estaba cuidadosamente hecha, pero había sangre en la almohada. Los investigadores encontrarían más tarde que la ropa de dormir de Linda había sido cuidadosamente doblada y colocada en la cama, un detalle extraño que sugería que su atacante había tomado tiempo para ordenar después del secuestro. El cuerpo de Linda no fue encontrado hasta un año después, junto con los restos de otras mujeres, en Taylor Mountain, fuera de Seattle. Durante la primavera y el verano de 1974, jóvenes desaparecieron en el área de Seattle con una regularidad alarmante. Donna Gail Manson, 19 años, desapareció del Evergreen State College en Olympia el 12 de marzo. Susan Rancourt, 18 años, desapareció del campus de Central Washington State College el 17 de abril. Roberta Kathleen Parks, 22 años, desapareció de la Universidad Estatal de Oregón en Corvallis el 6 de mayo. Brenda Ball, 22 años, fue vista por última vez saliendo de la taberna Flame en Burien el 31 de mayo. Jorgan Hawkins, 18 años, desapareció de un callejón detrás de su residencia de estudiantes en la Universidad de Washington el 11 de junio. El patrón era claro para los investigadores.
Alguien estaba atacando a mujeres jóvenes, atractivas y de cabello oscuro con raya al medio, generalmente estudiantes universitarias, en el noroeste del Pacífico. Pero sin cuerpos, sin escenas del crimen y sin testigos, la policía tenía poco con qué trabajar. Eso cambió el 14 de julio de 1974, cuando dos mujeres jóvenes desaparecieron en el parque estatal Lake Sammamish en un solo día, con múltiples testigos que reportaron haber visto a ambas mujeres hablando con un joven atractivo llamado Ted. Janice Ott, 23 años, y Denise Naslund, 19 años, fueron a Lake Sammamish en un caluroso día de verano junto con miles de otros residentes del área de Seattle. Testigos recordaron haber visto a un joven atractivo con el brazo en cabestrillo pidiéndoles ayuda a las mujeres para cargar su bote velero a su automóvil. Proporcionó descripciones detalladas a la policía: alto, bien arreglado, apuesto, conduciendo un Volkswagen Beetle marrón. Varias personas incluso recordaron que se presentó como Ted. Estas descripciones de testigos oculares, combinadas con el patrón de desapariciones, llevaron a una avalancha de llamadas a la policía. Más de 5 de estas llamadas señalaban a un joven llamado Ted Bundy que coincidía con la descripción y conducía un Volkswagen Beetle. Pero Bundy era un estudiante de Derecho, un trabajador de la línea directa de crisis, un voluntario de campaña política. Parecía absurdo que alguien con su trasfondo pudiera ser un asesino en serie. Así que aunque su nombre estaba en una lista de posibles sospechosos, no era una prioridad alta. Expansión del territorio de caza. En el otoño de 1974, las desapariciones en el área de Seattle se detuvieron abruptamente. Los investigadores que rastreaban el caso asumieron que el asesino se había mudado o había sido arrestado por otro crimen. Tenían razón en la primera suposición. Ted Bundy se había matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah en Salt Lake City, expandiendo su territorio de caza a un nuevo estado donde la policía no estaría buscando al Ted del parque estatal Lake Sammamish. El 2 de octubre de 1974, Nancy Wilcox, 16 años, desapareció en Holiday, Utah. 2 semanas después, el 18 de octubre, Melissa Smith, 17 años, hija del jefe de policía de Midvale, desapareció después de salir de una pizzería. Su cuerpo fue encontrado 9 días después en Wasatch County. Había sido violada y estrangulada, su cráneo fracturado por golpes contundentes. El 31 de octubre, Laura Aime, 17 años, desapareció en Lehi, Utah. Su cuerpo fue encontrado casi un mes después en American Fork Canyon. También había sido violada y golpeada hasta la muerte. El 8 de noviembre de 1974. Ted Bundy intentó secuestrar a Carol Darronch del Fashion Place Mall en Murray, Utah. Este fue el error que eventualmente lo llevaría a su primera captura. Bundy se acercó a Darronch en el estacionamiento del centro comercial, afirmando ser un policía. Le dijo que alguien había intentado robar su automóvil y le pidió que lo acompañara a la estación de policía para presentar un informe. Darronch, de 18 años, estaba confundida pero cumplió. Una vez que estuvo en su Volkswagen Beetle, Bundy intentó esposarla. Ella luchó ferozmente, y cuando Bundy sacó un arma y una barra de hierro, Darronch logró abrir la puerta del auto y escapar. Corrió hacia el tráfico, gritando pidiendo ayuda, y Bundy huyó. Ese mismo día, más tarde esa noche, Debra Kent, 17 años, desapareció del estacionamiento de la escuela secundaria Viewmont en Bountiful, Utah. Su cuerpo nunca fue recuperado, aunque se encontró una llave de esposas cerca de donde fue vista por última vez. Esa llave coincidiría más tarde con las esposas que Bundy había intentado poner a Carol Darronch. Bundy continuó su cacería a través de Utah, Colorado e Idaho durante 1975. El 12 de enero, Karin Campbell, 23 años, desapareció de un resort de esquí en Snowmass, Colorado. Su cuerpo fue encontrado un mes después en un banco de nieve cerca del resort. El 15 de marzo, Julie Cunningham, 26 años, desapareció en Vail, Colorado. El 6 de abril, Denise Oliverson, 25 años,
desapareció mientras andaba en bicicleta en Grand Junction, Colorado. El 1 de mayo, Lynette Culver, 12 años, desapareció en Pocatello, Idaho. El 6 de junio, Susan Curtis, 15 años, desapareció durante una conferencia juvenil en Provo, Utah. La primera captura. El 16 de agosto de 1975, el oficial de patrulla de la policía de la carretera de Utah, Bob Hayward, estaba patrullando un vecindario en Granger cuando notó un Volkswagen Beetle marrón que no se detuvo en una señal de alto. Cuando intentó detener el vehículo, el conductor apagó sus luces y aceleró, aparentemente tratando de evadir a la policía. Después de una breve persecución, el conductor finalmente se detuvo. El conductor era Ted Bundy. Cuando el oficial Hayward buscó en el automóvil, encontró un arsenal inquietante: una barra de hierro, esposas, un pasamontañas, una media de nylon con agujeros para los ojos cortados, un picahielos y otros artículos que claramente no eran posesiones normales de un estudiante de derecho. Bundy fue arrestado inicialmente por evadir a un oficial, pero a medida que los investigadores de Utah revisaron su caso, se dieron cuenta de que tenían al sospechoso que habían estado buscando. Carol Darronch fue traída para una identificación en fila. Entre varios hombres, identificó inmediatamente a Ted Bundy como el hombre que había intentado secuestrarla del centro comercial. El 1 de marzo de 1976, después de un juicio sin jurado, Bundy fue declarado culpable de secuestro agravado. Fue sentenciado a un mínimo de 1 a un máximo de 15 años en la prisión estatal de Utah. Mientras cumplía esta sentencia, los investigadores de Colorado acusaron a Bundy del asesinato de Karin Campbell. En junio de 1977, Bundy fue trasladado a Aspen para una audiencia preliminar sobre los cargos de asesinato. Como se le permitió actuar como su propio abogado, se le dio acceso a la biblioteca legal de la cárcel del condado de Pitkin. Fue durante una de estas visitas a la biblioteca cuando Bundy vio su oportunidad. La primera fuga. El 7 de junio de 1977, durante un receso en las audiencias preliminares, Bundy pidió permiso para usar la biblioteca legal del juzgado. Los guardias lo escoltaron a la biblioteca en el segundo piso. Luego lo dejaron solo para investigar, como era el procedimiento habitual para prisioneros que representaban a sí mismos. Lo que los guardias no sabían era que Bundy había estado planeando esta fuga durante semanas. Tan pronto como se quedó solo, Bundy se dirigió a una ventana que había identificado previamente como su ruta de escape. Abrió la ventana y saltó 7,5 metros hasta el suelo. Se torció el tobillo al aterrizar, pero logró correr hacia la libertad. Cuando los guardias se dieron cuenta de que había desaparecido, se lanzó una búsqueda masiva. El FBI emitió rápidamente una orden de arresto federal por huida ilegal para evitar el confinamiento, y se ofreció una recompensa de $100,000 por su captura. Bundy no llegó lejos. Pasó 6 días en las montañas alrededor de Aspen antes de ser capturado el 13 de junio. Estaba conduciendo un automóvil robado cuando fue detenido por oficiales de patrulla. Parecía agotado y demacrado por su tiempo en la naturaleza, pero además de eso estaba ileso. Fue devuelto a la custodia, esta vez con seguridad significativamente aumentada. Pero Bundy no había terminado con los intentos de fuga. Durante los meses siguientes, mientras esperaba el juicio en la cárcel del condado de Garfield en Glenwood Springs, Colorado, Bundy comenzó a planear un escape aún más audaz. Había perdido peso deliberadamente, adelgazándose para caber a través de pequeñas aberturas. En su celda, había notado que las placas de luz en el techo no estaban soldadas de forma segura. Lentamente, metódicamente, trabajó en aflojar una de estas placas. El 30 de diciembre de 1977, en la víspera de Año Nuevo, Bundy puso su plan en acción. Esperó hasta que los guardias hicieran sus rondas nocturnas. Luego, usando libros y ropa para crear un bulto en su cama que se parecía a un cuerpo durmiente,
se subió a su litera y empujó a través de la placa del techo que había aflojado. Se arrastró a través del conducto de ventilación, se dirigió hacia el apartamento del carcelero que estaba desocupado por las vacaciones y simplemente salió por la puerta principal. Para cuando los guardias se dieron cuenta de que había desaparecido a la mañana siguiente, Ted Bundy tenía 15 horas de ventaja. Se dirigió a Chicago en autobús, luego a Ann Arbor, Michigan, y finalmente a Atlanta, Georgia. Desde Atlanta, tomó un autobús a Tallahassee, Florida. Para el 8 de enero de 1978, Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más buscados de Estados Unidos, estaba libre y depredando en un nuevo territorio de caza. La masacre de Chi Omega. En las primeras horas de la mañana del 15 de enero de 1978, Ted Bundy entró en la casa de la Hermandad Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee. Lo que sucedió en los siguientes 15 minutos fue una de las exhibiciones más feroces de violencia en toda la carrera criminal de Bundy. Bundy entró en la habitación de Margaret Bowman, de 21 años. La golpeó en la cabeza con un tronco de roble que había encontrado afuera. Luego la estranguló con una media de nylon. El ataque fue tan violento que su cráneo fue fracturado, su mandíbula dislocada. Se dirigió luego a la habitación de Lisa Levy, también de 21 años. La golpeó en la cabeza, la estranguló, la violó y le mordió salvajemente el pezón y las nalgas. Estos mordiscos más tarde se convertirían en evidencia crucial. Bundy luego atacó a dos compañeras más de habitación, Karen Chandler y Kathy Kleiner, en su habitación compartida. Golpeó a ambas mujeres con el tronco de roble, fracturándoles los cráneos y causándoles lesiones masivas. Milagrosamente, ambas mujeres sobrevivieron, aunque Chandler perdió varios dientes y sufrió una mandíbula rota, y Kleiner requirió cirugía extensa para reparar su mandíbula destrozada. Todo el ataque duró menos de 15 minutos. Bundy dejó la casa de Chi Omega y caminó hacia otro apartamento a pocas cuadras de distancia. Entró en el apartamento de Cheryl Thomas, una estudiante de la Universidad Estatal de Florida de 21 años, y la atacó mientras dormía. La golpeó repetidamente con un tronco, fracturándole el cráneo y dislocándole el hombro. Thomas sobrevivió, pero quedó permanentemente sorda en un oído, y sufrió daños en el equilibrio y la audición por el resto de su vida. Las compañeras de habitación que vivían al otro lado de la pared de Thomas escucharon el ruido y la golpeteo y llamaron al apartamento, pero ella no respondió. Llamaron a la policía. Para cuando llegaron las autoridades, Bundy había escapado. La policía de Tallahassee se enfrentaba ahora a una escena de pesadilla. 2 estudiantes universitarias muertas, 3 más brutalmente golpeadas y un atacante desconocido que se había desvanecido en la noche. Inicialmente no tenían idea de que el atacante era Ted Bundy, el fugitivo de Colorado que había estado evitando la captura durante semanas. La última víctima, el 9 de febrero de 1978, 3 semanas después de los ataques de Chi Omega, Ted Bundy secuestró y asesinó a su última víctima, Kimberly Leach, de 12 años, una estudiante de secundaria en Lake City, Florida. Kimberly desapareció en medio del día escolar después de que se dio cuenta de que había olvidado su bolso y regresó a su salón de clases para recuperarlo. Fue vista por última vez saliendo de la escuela. Su cuerpo fue encontrado 8 semanas después en un parque estatal, en descomposición bajo un cobertizo de cerdos abandonado. El asesinato de Kimberly Leach fue particularmente atroz incluso para los estándares de Bundy. Era significativamente más joven que sus víctimas usuales, y su cuerpo mostró evidencia de violencia sexual brutal. Los investigadores creen que fue la última víctima de Bundy, no porque hubiera decidido detenerse, sino porque fue capturado poco después. La captura final. El 15 de febrero de 1978, el oficial de patrulla David Lee de la policía de Pensacola estaba patrullando en las primeras horas de la mañana cuando notó un Volkswagen Beetle naranja conduciendo lentamente con sus luces apagadas a la 1:30 de la madrugada. Cuando verificó las placas, descubrió que el automóvil había sido reportado como robado.
el oficial Lee encendió sus luces y detuvo el vehículo. El conductor inicialmente se negó a identificarse. Cuando el oficial Lee intentó arrestarlo, el conductor luchó violentamente, golpeando al oficial antes de ser finalmente sometido. Solo después de ser llevado bajo custodia, el hombre finalmente reveló su identidad. Era Ted Bundy, el fugitivo más buscado por el FBI. La evidencia en el Volkswagen robado, combinada con las tarjetas de crédito robadas que Bundy había estado usando, sellaron su destino. Más importante aún, las marcas de mordida en el cuerpo de Lisa Levy fueron comparadas con las impresiones dentales de Bundy y coincidieron perfectamente. Esta sería la evidencia forense que ayudaría a asegurar su condena. Los juicios. El juicio de Ted Bundy por los asesinatos de Chi Omega comenzó el 25 de junio de 1979 en Miami, Florida. Fue el primer juicio transmitido nacionalmente en televisión, atrayendo la atención masiva de los medios. Bundy, representándose a sí mismo con abogados asesores, actuó más como un showman que como un acusado que enfrentaba la pena de muerte. Se quejaba de las condiciones de su celda, discutía con sus propios abogados, interrogaba a los testigos de maneras que parecían diseñadas más para los titulares que para su defensa. La evidencia contra Bundy era abrumadora. Las sobrevivientes Kathy Kleiner y Karen Chandler testificaron sobre el ataque. Nita Neary, una compañera de habitación de Chi Omega, que había regresado a casa esa noche y vio a un hombre salir de la casa, identificó a Bundy. Pero la evidencia más condenatoria fueron las marcas de mordida. El doctor Kamoto Mrekoshi. Richard Subirón, un odontólogo forense, testificó que las marcas de mordida en Lisa Levy coincidían con los dientes de Bundy con un grado de certeza médica. El 30 de julio de 1979, después de menos de 7 horas de deliberación, el jurado encontró a Ted Bundy culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, 3 cargos de intento de asesinato en primer grado y 2 cargos de robo. Durante la fase de sentencia, el juez Edward Cowart sentenció a Bundy a muerte. Pero el juez también hizo comentarios sorprendentes que revelaban la extraña fascinación que Bundy ejercía incluso sobre aquellos encargados de juzgarlo. «Es un terrible desperdicio», dijo el juez Cowart a Bundy. «Eres una persona brillante. Serías un buen abogado, y me hubiera gustado verte ejercer frente a mí. Pero fuiste al otro lado. Cuídate. No siento ninguna animosidad hacia ti. Quiero que sepas eso». Luego agregó: «Cuida de ti mismo, joven. Digo eso a ti con sinceridad. Cuida de ti mismo. Es una orden». Fueron comentarios extraordinariamente compasivos, dirigidos a un hombre que acababa de ser condenado por el brutal asesinato de 2 mujeres jóvenes. En enero de 1980, Bundy fue llevado a Orlando para su segundo juicio por asesinato en 6 meses, esta vez por la muerte de Kimberly Leach. El testimonio de un bombero que había visto a Bundy llevar a la niña de 12 años a su camioneta y las fibras de ropa coincidentes encontradas tanto en el sospechoso como en la víctima lo condenaron. Un mes después, el jurado encontró a Bundy culpable nuevamente. Durante la fase de penalización del juicio, Bundy le propuso matrimonio a su novia Carol Ann Boone en presencia de un notario público, haciendo legal su matrimonio bajo la ley de Florida. Poco después, el jurado recomendó la sentencia de muerte para el recién casado convicto. Los años finales y las confesiones. Ted Bundy pasó más de 9 años en el corredor de la muerte en Florida, agotando apelación tras apelación. Durante este tiempo, participó en entrevistas extensas con periodistas, psicólogos y agentes del FBI, hablando generalmente en tercera persona para evitar el estigma de la confesión. Describió cómo había acechado a sus víctimas, cómo las había secuestrado, cómo las había asesinado y cómo había regresado repetidamente a los sitios de disposición de cadáveres para realizar actos sexuales con los cuerpos en descomposición. A través de estas entrevistas surgió un retrato de Bundy como un depredador meticulosamente organizado. Investigaba sus alrededores en detalle minucioso, buscando sitios seguros para secuestrar y disponer de víctimas.
Era inusualmente hábil para minimizar la evidencia física. Las huellas dactilares de Bundy nunca fueron encontradas en una escena del crimen, ni ninguna otra evidencia incontrovertible de su culpabilidad, un hecho que él repetía a menudo durante los años en que intentaba mantener su inocencia. Bundy también reveló que había usado su apariencia atractiva y su encanto como armas. Fingía estar herido, usando un yeso falso o un cabestrillo, pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para llevar libros o cargar objetos a su Volkswagen Beetle. También se hacía pasar por figuras de autoridad, como oficiales de policía o bomberos, para ganar la confianza de las víctimas antes de atacar. Una vez que las tenía en su vehículo, las golpeaba con una barra de hierro, las inmovilizaba con esposas y las llevaba a lugares remotos donde las violaba y asesinaba, generalmente por estrangulamiento o asfixia. En los días previos a su ejecución, cuando quedó claro que no habría más retrasos de los tribunales, Bundy finalmente comenzó a confesar. En un intento de última hora por negociar con su vida, ofreció revelar información sobre víctimas no resueltas a cambio de más tiempo. Le dijo al agente especial del FBI Bill Hackmeyer que había matado a 30 personas en California, Oregón, Washington, Idaho, Utah, Colorado y Florida entre 1973 y 1978. Pero las familias de las víctimas y los funcionarios del gobierno rechazaron estos intentos de manipulación. El gobernador de Florida, Bob Martínez, dejó en claro que no accedería a más demoras. «No vamos a permitir que el sistema sea manipulado», les dijo a los periodistas. «Que él negocie por su vida sobre los cuerpos de las víctimas es despreciable». La ejecución. El 17 de enero de 1989, el gobernador Bob Martínez firmó una orden de ejecución autorizando la ejecución de Bundy la semana siguiente. En los días finales, Bundy confesó a varios agentes de la ley, a menudo llorando mientras describía más de 20 asesinatos. Bundy negó cualquier asesinato antes de 1973, pero la policía lo sospechaba en muertes y desapariciones no resueltas que se remontaban a 1961, cuando tenía 14 años y vivía en Tacoma. Nadie sospechaba de Bundy ese año, cuando Anne Marie Burr, de 8 años, desapareció de su casa a varias cuadras de la residencia de Bundy. Pero en 1986, el doctor Ronald Holmes, un profesor de justicia criminal en la Universidad de Louisville, dijo que Bundy le había confesado en una entrevista en la cárcel haber matado a Burr. Aunque Bundy más tarde negaría esta confesión, muchos investigadores creen que Anne Marie Burr fue su primera víctima. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Antes de su ejecución, solicitó que sus cenizas fueran esparcidas en las montañas Cascade del estado de Washington, donde había asesinado al menos a 4 de sus víctimas. Sus últimas palabras reportadas fueron: «Besa mi trasero». Aunque el fiscal William Kunkel declaró en 2020 que estas palabras fueron habladas a un oficial de prisión y no formaban parte de ninguna declaración oficial antes de la ejecución de Bundy. La ejecución tomó más tiempo de lo normal debido a problemas técnicos. La electricidad fluyó a través del cuerpo de Bundy durante 2 minutos completos. Afuera de la prisión, la multitud celebró con pancartas y vítores cuando se anunció que Bundy estaba muerto. Uno de los fiscales en el juicio de Gacy, William Kunkel, dijo: «Tuvo una muerte mucho más fácil que cualquiera de sus víctimas». Reflexiones finales. El caso de Ted Bundy se destaca en los anales del crimen verdadero no solo por el número de víctimas, sino por la contradicción entre su apariencia externa y su realidad interna. Bundy era atractivo, educado, articulado, carismático. Trabajó en una línea directa de prevención del suicidio. Estudió Derecho. Se involucró en la política. Tuvo relaciones románticas con mujeres que lo amaban y confiaban en él. Anne Rule, la escritora de crímenes reales que trabajó junto a Montael durante años, escribió sobre la imposibilidad de reconciliar al Ted que conocía con el monstruo que resultó ser. Esta máscara de normalidad
Esta capacidad de pasar como un miembro respetable de la sociedad mientras cometía atrocidades horribles es lo que hace que el caso de Bundy sea particularmente aterrador. Demostró que el mal no siempre se ve como esperamos que se vea. No siempre viene en forma de un monstruo obviamente perturbado. A veces viene con una sonrisa encantadora, un título universitario y modales corteses. El caso de Bundy también destacó graves fallas en la comunicación entre jurisdicciones policiales. Bundy operó en al menos 7 estados durante más de una década. Las agencias policiales en diferentes estados estaban investigando desapariciones y asesinatos sin darse cuenta de que estaban todas persiguiendo al mismo asesino. Si hubiera existido una mejor comunicación y coordinación entre estados en los años 70, es posible que Bundy hubiera sido capturado antes, potencialmente salvando vidas. Además, el caso de Bundy ilustra cómo los depredadores explotan las debilidades en nuestros sistemas y en nuestra psicología. Bundy se aprovechó de la tendencia de las mujeres jóvenes a querer ayudar a alguien que parece estar en problemas. Usó su conocimiento de la ley para representarse a sí mismo en el tribunal, ganando privilegios que le permitieron escapar. Explotó la falta de comunicación entre agencias policiales para moverse de estado en estado, siempre un paso adelante de la investigación. Pero quizás lo más perturbador del caso de Bundy es lo que revela sobre la fascinación humana con el mal. Durante sus juicios, Bundy se convirtió en una celebridad. Las mujeres asistían a las audiencias del tribunal, algunas, enviándole cartas de amor. Los medios lo trataban como una estrella. Incluso el juez que lo condenó a muerte expresó simpatía hacia él. Esta glamorización de un asesino en serie, esta tendencia a quedar fascinado por el monstruo en lugar de recordar a las víctimas, es un fenómeno profundamente problemático que continúa hasta el día de hoy. Las víctimas de Ted Bundy merecen ser recordadas no como estadísticas en la historia de un asesino en serie, sino como personas reales cuyas vidas fueron brutalmente truncadas. Eran estudiantes con sueños de futuro. Eran hijas amadas por sus padres. Eran hermanas, amigas, novias. Linda Ann Healy, que daba el informe de esquí en la radio. Margaret Bowman y Lisa Levy, que estaban comenzando sus vidas adultas en la universidad. Kimberly Leach, que solo tenía 12 años y todavía era una niña. Cada una de ellas tenía un futuro que les fue robado por la compulsión de un hombre de poseer y destruir. El número exacto de víctimas de Bundy nunca será conocido. Confesó 30 asesinatos, pero los investigadores creen que el verdadero número podría ser 100 o más. Bundy operó durante más de una década en múltiples estados. Hubo decenas de casos no resueltos de mujeres jóvenes desaparecidas durante ese período que coinciden con su patrón y ubicación. Pero Bundy se llevó los detalles completos de sus crímenes a la tumba, negándoles a las familias el cierre y dejando preguntas que nunca serán respondidas. 35 años después de su ejecución, Ted Bundy sigue siendo uno de los asesinos en serie más notorios en la historia estadounidense. Se han escrito innumerables libros sobre él. Se han hecho películas y documentales. Su caso es estudiado en cursos de justicia criminal y psicología. Pero en medio de toda esta atención, es crucial recordar que la historia no es realmente sobre Ted Bundy. Es sobre las al menos 30 mujeres y niñas cuyas vidas terminó, y las innumerables familias que quedaron destrozadas por sus acciones. Es sobre la importancia de la vigilancia, de confiar en nuestros instintos, de construir sistemas que puedan detener a los depredadores antes de que puedan cobrar tantas víctimas. Y es un recordatorio de que el verdadero horror no es que existan monstruos como Ted Bundy. El verdadero horror es cuán efectivamente pueden esconderse a plena vista, protegidos por una máscara de normalidad y encanto. El impacto duradero. El legado de Ted Bundy se extiende mucho más allá de sus crímenes. Su caso cambió fundamentalmente la forma en que Estados Unidos entiende y responde a los asesinos en serie. Antes de Bundy, el concepto público de un asesino en serie era a menudo el de un monstruo obviamente perturbado, alguien que vivía al margen de la sociedad y era fácilmente identificable como peligroso. Bundy destruyó ese mito.
Demostró que un asesino en serie podía ser educado, atractivo, funcional en la sociedad, incluso admirado y respetado por aquellos que lo rodeaban. El caso de Bundy también llevó a avances significativos en las técnicas de investigación criminal. El FBI comenzó a desarrollar perfiles psicológicos más sofisticados de asesinos en serie, estudiando sus patrones, motivaciones y métodos. La evidencia de marcas de mordida, que fue crucial para condenar a Bundy, se convirtió en una herramienta forense más ampliamente aceptada en los tribunales. La coordinación entre jurisdicciones policiales mejoró, con sistemas como el Programa de Arresto de Criminales Violentos, implementado en parte como respuesta a casos como el de Bundy. Ann Rule, la escritora de crímenes reales que había trabajado junto a Bundy en la línea directa de crisis de Seattle, publicó The Stranger Beside Me en 1980, su relato de trabajar junto a Bundy y su evolución de amistad a medida que él era reconocido como un asesino en serie mortal. El libro se convirtió en un bestseller y sigue siendo una de las obras más perspicaces sobre Bundy. Rule escribió sobre la imposibilidad de reconciliar al Ted que conocía, el hombre amable y considerado que realmente parecía preocuparse por las personas que llamaban en crisis, con el monstruo que había asesinado a tantas mujeres jóvenes. Elizabeth Klopfer, la novia de Bundy durante varios años en los 70, publicó sus propias memorias The Phantom Prince en 1981. Klopfer describió sus años con Bundy, los momentos en que sospechaba que algo estaba terriblemente mal, las veces que llamó a la policía con sus sospechas solo para ser tranquilizada de que Ted era solo uno de muchos sospechosos. Escribió sobre el trauma de darse cuenta de que el hombre que amaba era capaz de tales atrocidades y la culpa que sintió por no haber visto las señales antes. La familia de Bundy también sufrió enormemente por sus crímenes. Su madre, Louise, trabajaba como secretaria en la Universidad de Puget Sound cuando Ted fue acusado. Se negó a creer los cargos durante años, aunque cambió su postura después de que confesó. Su esposa, Carol Ann Boone, había defendido la inocencia de Bundy durante todos sus juicios y se sintió profundamente traicionada por su admisión de que era de hecho culpable. Boone finalmente se divorció de Bundy y desapareció de la vida pública con su hija, cambiando sus nombres y rehaciendo sus vidas lejos del escrutinio mediático. Para las familias de las víctimas, el dolor nunca terminó. Muchas tuvieron que esperar años, incluso décadas, para que los restos de sus seres queridos fueran encontrados e identificados. Algunas nunca recibieron ese cierre. Varias de las víctimas de Bundy nunca fueron recuperadas, sus cuerpos perdidos en las vastas áreas silvestres donde las había dejado. Estas familias vivieron en un limbo agonizante, sin poder enterrar a sus hijas, sin poder obtener respuestas definitivas sobre lo que les había sucedido. El caso de Bundy también planteó preguntas difíciles sobre la pena de muerte. Bundy pasó 14 años en el corredor de la muerte, agotando apelación tras apelación, lo que costó al estado de Florida millones de dólares. Durante ese tiempo, pintó cuadros, dio entrevistas, se convirtió en una celebridad de cierta manera. Algunos argumentaron que esto demostraba las fallas en el sistema de pena capital, que permitía a los condenados retrasar su ejecución durante años mientras consumían vastos recursos públicos. Otros señalaron que Bundy recibió una muerte mucho más fácil que cualquiera de sus víctimas, como dijo el fiscal William Kunkel, y que la justicia finalmente prevaleció cuando fue ejecutado. La psicología de un monstruo. Los psicólogos y criminólogos han estudiado el caso de Ted Bundy extensamente, tratando de entender qué lo convirtió en lo que era. ¿Fue el engaño sobre su nacimiento ilegítimo? ¿El posible abuso en su infancia? ¿Una predisposición genética hacia la psicopatía? ¿El consumo de pornografía violenta que él mismo culpó en sus últimas entrevistas? Lo más probable es que fuera una combinación compleja de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Bundy fue diagnosticado por varios profesionales como un psicópata, alguien que carecía de empatía y remordimiento, que veía a otras personas como objetos para ser usados en lugar de seres humanos con sus propios derechos y dignidad.
Pero Bundy también era inusualmente inteligente y socialmente hábil para un psicópata. Podía leer a las personas, entender qué querían escuchar, presentarse de maneras que generaban confianza y admiración. Esta combinación de psicopatía e inteligencia social lo hizo particularmente peligroso. En sus entrevistas con psicólogos y agentes del FBI, Bundy describió su evolución como depredador. Comenzó con voyeurismo, espiando a mujeres a través de ventanas. Progresó a robar ropa interior de las líneas de ropa. Luego vino el consumo de pornografía cada vez más violenta. Finalmente, la fantasía ya no fue suficiente. Necesitaba experimentar la realidad de controlar completamente a otra persona, de poseer totalmente a sus víctimas, como lo expresó. Bundy describió la caza y captura de víctimas como una adicción. Después de cada asesinato, experimentaría un período de calma, a veces durando semanas o meses. Pero eventualmente, la compulsión regresaría. Comenzaría a acumular su kit de violación, reuniendo las esposas, cuerdas, armas que necesitaría. Acosaría áreas donde sabía que las víctimas potenciales estarían. Y luego atacaría, experimentando lo que describió como un subidón intenso del poder y el control. Significativamente, Bundy nunca mostró verdadero remordimiento por sus víctimas. Incluso en sus confesiones finales, hablaba de ellas como objetos en lugar de personas. Describía sus cuerpos, sus muertes, las cosas que les había hecho, pero rara vez mencionaba quiénes. Eran como individuos. Para Bundy, las mujeres que asesinó no eran personas reales con vidas, familias, sueños. Eran simplemente vehículos para su gratificación. Esta deshumanización de las víctimas es común entre los asesinos en serie, pero fue particularmente pronunciada en Bundy. Incluso cuando expresaba lo que parecía ser remordimiento, típicamente era autocompasión disfrazada. Lamentaba lo que sus crímenes le habían costado a él. La vida que podría haber tenido si no se hubiera convertido en un asesino. Rara vez, si es que alguna vez, expresaba genuino dolor por el sufrimiento que había causado a otros. Las lecciones no aprendidas. A pesar de toda la atención que ha recibido el caso de Bundy, a pesar de todos los libros, documentales y análisis, la sociedad continúa cometiendo muchos de los mismos errores que permitieron que Bundy operara durante tanto tiempo sin ser detectado. Todavía tendemos a juzgar el peligro por las apariencias. Todavía asumimos que alguien educado, de buen aspecto y articulado no puede ser una amenaza. Todavía enseñamos a las mujeres jóvenes a ser útiles y acomodaticias, las mismas cualidades que Bundy explotó en sus víctimas. El fenómeno de las groupies de asesinos en serie, mujeres que se sienten atraídas por hombres condenados por crímenes horribles, continuó mucho después de Bundy. Durante sus juicios, Bundy recibió cientos de cartas de amor de mujeres que estaban fascinadas por él. Este patrón se ha repetido con otros asesinos en serie, con mujeres visitándolos en prisión, casándose con ellos, incluso defendiendo su inocencia a pesar de la evidencia abrumadora. Los psicólogos han intentado entender este fenómeno, sugiriendo que algunas mujeres se sienten atraídas por el peligro, mientras que otras creen que pueden salvar o cambiar a estos hombres. Los medios también continúan glamurizando a los asesinos en serie de maneras problemáticas. Las películas y programas de televisión sobre Bundy a menudo se centran en su encanto y inteligencia en lugar de en el horror de sus crímenes. Los actores guapos son elegidos para interpretarlo, reforzando la idea de que su atractivo era de alguna manera notable o importante. El título de la película de Netflix de 2019, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, viene de las palabras del juez Edward Coward después de sentenciar a Bundy, pero el título y el marketing de la película enfatizaron la fascinación con Bundy en lugar del impacto en sus víctimas. Esta tendencia a centrar la narrativa en el asesino en lugar de en las víctimas es profundamente problemática. Convierte a los monstruos en celebridades, satisface su narcisismo incluso después de la muerte, y borra efectivamente a las personas reales cuyas vidas fueron destruidas. Cuando hablamos de Ted Bundy,
Cuando hacemos películas sobre Ted Bundy, cuando estudiamos a Ted Bundy, estamos dándole exactamente lo que quería. Atención, notoriedad. Un tipo de inmortalidad. Recordando a las víctimas. Es crucial que cuando discutamos el caso de Ted Bundy, centremos nuestra atención en las personas cuyas vidas destruyó. Cada una de sus al menos 30 víctimas confirmadas tenía una historia, una personalidad, personas que las amaban y las extrañaban. Linda Ann Healy era conocida por su voz en la radio, dando reportes de esquí que la gente en Seattle esperaba escuchar. Susan Rancourt era estudiante de biología que soñaba con convertirse en médica. Donna Gail Manson tocaba la flauta y amaba la música. Jorgan Hawkins era popular y extrovertida, con un novio que la adoraba. Janice Ott acababa de mudarse al área de Seattle y estaba comenzando una nueva vida. Denise Naslund era madre de una hija pequeña. En Utah, Melissa Smith era la hija del jefe de policía de Midvale, una chica de 17 años cuyo padre dedicaría el resto de su carrera a asegurarse de que otros depredadores fueran capturados. Laura Aime tenía 17 años y toda su vida por delante. Carol Darronch fue afortunada de escapar, pero quedó traumatizada por el encuentro por el resto de su vida. Debra Kent tenía 17 años cuando desapareció. Su familia nunca ha recuperado sus restos. En Colorado, Karin Campbell estaba de vacaciones de esquí con su prometido cuando fue secuestrada. Julie Cunningham tenía 26 años, vivía en Vail y trabajaba enseñando esquí a niños. Denise Oliverson desapareció mientras andaba en bicicleta, su bicicleta encontrada abandonada cerca de un viaducto. Lynette Culver tenía solo 12 años, una niña que debería haber estado preocupándose por la tarea y los amigos, no convirtiéndose en víctima de un depredador en serie. En Florida, Margaret Bowman y Lisa Levy estaban comenzando sus vidas adultas en la Universidad Estatal de Florida. Karen Chandler y Kathy Kleiner sobrevivieron a los ataques de Bundy, pero quedaron marcadas física y emocionalmente. Cheryl Thomas sobrevivió pero quedó con discapacidades permanentes. Y Kimberly Leach, la última víctima de Bundy, tenía solo 12 años. Era hija, hermana, estudiante. Su familia había planeado celebrar su 13º cumpleaños en abril. En cambio, la enterraron en febrero. Estos nombres, estas vidas, estas historias, son lo que debería permanecer cuando discutimos el caso de Ted Bundy. No su encanto, no su inteligencia, no su capacidad de manipular y engañar, sino las vidas reales y preciosas que terminó, el dolor real y duradero que causó, y las familias que todavía, décadas después, llevan el peso de su pérdida. El monstruo tras la máscara. Al final, Ted Bundy era exactamente lo que la biógrafa Ann Rule lo caracterizó: un sociópata sádico que sentía placer del dolor de otro ser humano y del control que tenía sobre sus víctimas, hasta el punto de la muerte e incluso después. Bundy mismo una vez se describió como el hijo de puta más despiadado que jamás conocerás, una declaración con la cual la abogada Polly Nelson, miembro de su último equipo de defensa, estuvo de acuerdo. Ella escribió que Ted era la definición misma de la maldad despiadada. El caso de Ted Bundy nos recuerda que el mal no siempre es obvio. A veces viene vestido con un traje y corbata, con un título de derecho, con una sonrisa encantadora. Nos recuerda que debemos enseñar a las mujeres jóvenes no solo a ser útiles y educadas, sino a confiar en sus instintos cuando algo se siente mal. Nos recuerda que la coordinación entre agencias de aplicación de la ley es crucial para detener a los depredadores que cruzan fronteras estatales. Nos recuerda que debemos centrarnos en las víctimas, no en los perpetradores, cuando contamos estas historias. Y quizás lo más importante, nos recuerda que la vigilancia es esencial. Los depredadores, como Ted Bundy, no llevan señales que los identifiquen. Pueden ser vecinos, colegas, conocidos. Pueden parecer normales, incluso admirables, en la superficie. Pero debajo de esa máscara se esconde algo monstruoso, algo que ve a otras personas no como seres humanos, sino como objetos para ser usados y descartados.
Ted Bundy fue ejecutado hace más de 35 años, pero su legado continúa. No el legado que él hubiera querido, de notoriedad y fascinación, sino el legado de las vidas que destruyó, las familias que destrozó, y las lecciones que su caso nos enseñó sobre la naturaleza del mal y la importancia de proteger a los vulnerables. Mientras recordemos a sus víctimas, mientras aprendamos de los errores que permitieron que operara durante tanto tiempo, mientras nos neguemos a glamurizarlo o mitificarlo, entonces al menos algo de bien puede venir de tanto horror. Dale like y suscríbete a Crímenes y Castigos para más análisis en profundidad de casos donde criminales despiadados enfrentaron la justicia en las Cortes de Estados Unidos. Deja un comentario abajo haciéndonos saber desde dónde estás viendo y qué caso te gustaría que cubriéramos a continuación. Tu apoyo nos ayuda a continuar trayendo estas importantes historias a la luz.